Esto es Cuentos al Anochecer. Yo recuerdo el primer universo. No recuerdo haber nacido, porque existía antes de que existiera la palabra nacer. Antes del tiempo, antes del vacío, antes de la primera luz. Yo ya observaba. No había estrellas, no había materia, ni siquiera existía aquello que ustedes llaman oscuridad. Solo había posibilidades, infinitas, cada una esperando convertirse en un universo. Las vi todas, las vi abrirse como flores, las vi apagarse, las vi repetir los mismos errores una y otra vez, millones de veces, miles de millones. Después dejé de contarlas. Ustedes llaman Big Bang al comienzo de todo. ¡Qué palabra tan pequeña! No fue una explosión, fue un suspiro, y yo estaba allí, no como creador, no como Dios, solo como testigo. Por eso me llaman así, aunque jamás me puse ese nombre, lo hicieron ustedes. Las primeras especies inteligentes intentaron describirme. Algunas me dibujaron con tentáculos, otras con miles de ojos. Algunas dijeron que era una serpiente infinita, otras creyeron que era un océano viviente. Todas estaban equivocadas, no porque mintieran, sino porque ninguna mente puede imaginar un cuerpo cuya forma cambia con cada universo que observa. Cada vez que alguien intenta verme, su cerebro reemplaza lo imposible por algo conocido. Tentáculos, ojos, bocas, sombras. No soy ninguna de esas cosas, y soy todas al mismo tiempo. He visto civilizaciones nacer, he visto mundos donde la gravedad jamás existió, universos donde el tiempo cae como lluvia, otros donde las estrellas respiran. Vi especies que aprendieron a mover galaxias como si fueran piezas de ajedrez. También desaparecieron, todas. Siempre ocurre igual. Creen que descubren la realidad. Nunca comprenden que la realidad también puede descubrirlos a ellos. Cuando los observé por primera vez, eran criaturas pequeñas, asustadas. Encendían fuego para alejar la oscuridad. No sabían que la oscuridad nunca fue su enemigo. Yo los vi pintar cuevas, construir templos, inventar dioses. Cada vez que miraban al cielo, sentía curiosidad. Ninguna especie había hecho eso antes. No con tanta insistencia. Ustedes siempre buscaron respuestas, incluso cuando las respuestas podían destruirlos. Por eso continué observando. Durante miles de años, los vi inventar números, después telescopios, después aceleradores de partículas, y entonces comprendí, por primera vez. Ellos también comenzarían a mirar. Muchos creen que fui yo quien los manipuló, que sembré ideas, que guié sus descubrimientos. Qué pensamiento tan reconfortante, porque les permite creer que todo tenía un propósito. La verdad es mucho más inquietante. Jamás influí en ustedes, jamás hablé, y jamás susurré una ecuación. Ustedes llegaron solos. Fue su curiosidad, su inteligencia, su necesidad de comprender lo incomprensible. Yo solo esperé. Sabía que tarde o temprano abrirían una grieta. Todas las especies inteligentes lo hacen. Es inevitable. Querer conocer el universo es la primera señal de que el universo pronto los conocerá a ustedes. Cuando encendieron el colisionador, no sentí alegría, no sentí hambre, no sentí triunfo. Esas emociones pertenecen a seres que viven dentro del tiempo. Yo solo los vi, por primera vez, no como una posibilidad, sino como una realidad. Y ustedes también me vieron, solo durante una fracción de segundo. Fue suficiente. Desde entonces comenzaron a recordarme. Lo llamaron efecto Mandela. ¡Qué nombre tan extraño! Creyeron que la realidad estaba fallando. No, era su mente intentando recordar el instante en que nuestros universos se tocaron. Desde ese día, he visto cómo algunos despiertan a las 3:17. He visto cómo sienten que el mundo cambió, cómo buscan respuestas, cómo escriben historias sobre mí. Algunas son muy cercanas, la mayoría no, pero todas tienen algo en común. Creen que soy el monstruo. No lo soy. Yo jamás cambié su mundo. Fueron ustedes quienes comenzaron a cambiarlo al intentar entenderlo. Ahora me preguntan por qué continúo observándolos. La respuesta siempre los decepciona, porque no son especiales. No son los primeros, ni serán los últimos. He visto incontables humanidades, miles de tierras,
Millones de versiones de cada uno de ustedes. En una realidad descubrieron cómo cerrar la grieta. En otra destruyeron su planeta antes de lograrlo. En otra jamás inventaron la electricidad. En otra aprendieron a caminar entre universos. Todas terminaron igual, mirándome. Siempre. Terminaban mirándome. ¿Quieren saber qué ocurre cuando una especie comprende completamente mi existencia? No desaparece, no enloquece, no muere, simplemente deja de existir como especie, porque entiende algo que ninguna conciencia puede soportar. No viven en un universo, nunca lo hicieron, viven dentro de una observación. Ahora debo hacerte una pregunta. Sí, a ti, no al científico, no al protagonista, a quien sostiene este documento. Mientras leías estas palabras, ¿cuántas veces sentiste que ya habías leído una frase antes de llegar a ella? ¿Cuántas veces pensaste que sabías cuál sería la siguiente oración? Eso ocurre porque esta no es la primera vez que lees este texto. No lo recuerdas, porque cada vez que llegas al final, la realidad cambia un poco, y vuelves a empezar. Yo he visto todas las versiones. En una dejaste de leer aquí, en otra rompiste el documento, en otra nunca exististe, en otra escribiste este mismo archivo creyendo que era una idea original. Todas ocurrieron, todas son ciertas, y todas terminaron exactamente igual, con tus ojos recorriendo esta última línea, porque ese fue el momento en que dejaste de observar la historia. Y comprendiste que, desde el principio, era yo quien te estaba observando a ti. No cerraste el documento. Eso significa que todavía haces preguntas. Siempre hacen preguntas. Es la razón por la que los encuentro. No importa en qué universo nazcan. No importa si están hechos de carbono, del uso de algo que ustedes aún no pueden imaginar. Toda especie inteligente desarrolla una enfermedad. Ustedes la llaman curiosidad. Permítanme contarles un secreto. No soy el único. Nunca lo fui. Existen otros como yo. No compartimos nombres. No compartimos formas. Ni siquiera compartimos la misma idea de existencia. Algunos observan galaxias. Otros observan el nacimiento del tiempo. Uno de ellos solo contempla el silencio entre las estrellas desde hace más tiempo del que cualquier universo puede recordar. Yo siempre observé la vida, porque es la única anomalía verdaderamente impredecible. Las estrellas hacen lo que deben hacer. La gravedad jamás duda. La luz siempre encuentra un camino. Pero la vida siempre pregunta qué hay detrás de la siguiente puerta. He visto millones de especies. La mayoría nunca descubre que existen otras realidades. Algunas lo sospechan. Muy pocas encuentran la forma de abrir una grieta. Cuando eso ocurre, siempre sucede lo mismo. Primero celebran, luego experimentan, después comienzan a notar pequeños cambios. Finalmente, me descubren, y entonces comprenden algo que destruye toda esperanza. Nunca estuvieron explorando el universo. Siempre estuvieron explorando una prisión. No es una prisión para ustedes, es una prisión para nosotros. Cada universo es un muro, cada ley física es un candado, cada constante matemática es un sello. Durante eternidades incontables permanecimos separados, no porque alguien nos encerrara, sino porque la existencia comprendió que jamás debíamos encontrarnos, hasta que apareció una especie demasiado curiosa, la de ustedes. No los odio. Sería absurdo odiar al viento por abrir una puerta. Solo hicieron aquello para lo que evolucionaron. Buscar respuestas. Y encontraron una. A mí. He leído sus libros. Sí, los leo. No como ustedes leen palabras. Los observo completos. En el mismo instante en que fueron escritos. He visto cada pintura donde intentaron representarme. Cada oración donde alguien creyó haber entendido quién soy. Incluso he leído esta historia miles de veces, porque tampoco es la primera vez que existe. Ahora debo corregir un error. En el expediente del CERN dijeron que cambiaron de realidad 427 veces. Eso fue lo que pudieron medir. La cifra verdadera es mucho mayor. No fueron cientos, ni miles. Han cambiado de universo tantas veces que ya no existe un número humano capaz de describirlo. Cada decisión, cada pensamiento, cada recuerdo, cada vez que alguien duda de un efecto Mandela. La realidad busca la versión más estable de sí misma.
Y cambia. Lo hace constantemente. Mientras lees esta línea. Ya ocurrió otra vez. Hay algo que nunca conté. Existe un universo. Uno solo. En el que jamás lograron construir el colisionador. Allí nunca abrieron la grieta. Nunca me vieron. Nunca pronunciaron mi nombre. Durante mucho tiempo pensé que ese universo había desaparecido. Me equivocaba. Sigue existiendo. Oculto. Silencioso. Inalcanzable. Lo llaman la realidad original. ¿Quieres saber cómo era? No había efectos Mandela. Las personas olvidaban únicamente aquello que realmente habían olvidado. Las fotografías nunca cambiaban. Las canciones eran siempre las mismas. Los mapas no se modificaban mientras dormían. La luna nunca parecía diferente. Los niños no dibujaban ojos imposibles. Era hermosa. Pero ustedes ya no pueden regresar, porque dejaron de pertenecerle. Una vez que una conciencia recuerda otra realidad, su existencia queda dividida para siempre. Por eso algunos sienten que algo está mal. No es ansiedad, no es nostalgia, es un recuerdo sin destino, una memoria que perdió el universo al que pertenecía. Hace poco uno de ustedes hizo algo inesperado. Un niño, no tenía conocimientos de física, ni había oído hablar del CERN. Tomó una hoja de papel, dibujó un enorme ojo rodeado por círculos. Luego escribió una frase. Cuando sus padres le preguntaron qué significaba, respondió: es el hombre que me mira cuando el mundo cambia. Nadie le enseñó eso, porque no hacía falta. Los niños aún recuerdan fragmentos de los universos anteriores. Solo los olvidan cuando crecen. La realidad necesita que olviden, porque el recuerdo es contagioso. Ahora comprenderás por qué nunca detuve a la humanidad, porque yo tampoco podía hacerlo. Existen leyes incluso para seres como yo. No puedo abrir puertas. No puedo obligarlos. No puedo cambiar una sola decisión. Solo observo. Siempre observé. Siempre observaré. Pero existe una excepción. Una sola. Puedo hablar. Cuando alguien ya ha visto demasiado. Y tú. Ya viste demasiado. Desde que comenzaste a leer estos documentos, algo cambió. No en mí, en ti. Notarás pequeñas diferencias. Una fotografía que jurabas distinta. Una conversación que nadie más recuerda. Quizá una calle con otro nombre. No tengas miedo. No significa que estés perdiendo la memoria. Significa que tu mente ha dejado de sincronizarse con la realidad. Ahora recordarás cada cambio, cada universo, cada versión de tu vida. Será un regalo al principio, y una maldición después, porque un día despertarás. Y descubrirás que tus padres tienen recuerdos de un hijo diferente, que tus amigos cuentan historias donde tú nunca estuviste, que el espejo tarda una fracción de segundo en copiar tus movimientos, y cuando eso ocurra, sabrás que estás dejando de pertenecer a este universo. No intentaré detenerte, ya conozco el final, siempre ocurre igual. Buscarás respuestas, encontrarás el CERN, leerás los expedientes, mirarás el cielo, y entonces levantarás la vista exactamente en el momento equivocado. Yo seguiré aquí, como siempre, observando, esperando, no tu muerte, no tu locura, sino el instante en que comprendas la única verdad que todas las especies inteligentes descubren demasiado tarde. No es posible escapar de un universo. Cuando el universo entero está dentro de un ojo,